Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar nuestra video aula número 28 en la que trataremos sobre los problemas de transmisión para cuerdas y para vigas. Haremos en este video una interpretación física de los problemas de transmisión. Hablaremos también de los problemas de transmisión de vigas y cuál es su principal diferencia con relación a las cuerdas. Y finalmente trataremos sobre la resolución de matemática de estos problemas. Muy bien, vamos a tratar entonces sobre los problemas de transmisión y consideraremos primero una viga formada por dos componentes diferentes, dos tipos de materiales que están conectados a través de diferentes mecanismos de físicos. Muy bien, la viga que estamos considerando tiene dos colores que corresponden cada uno de ellos a materiales diferentes. Tiene una longitud L y el punto en donde están unidas estas dos vigas es el punto L0. Entonces el material del tipo 1 es la parte amarilla, el material del tipo 2 es la parte más oscura. Las leyes constitutivas que relacionan tensión-deformación es dada por la tensión es proporcional con la constante de proporcionalidad alfa multiplicado por Ux, donde Ux es la función cuyo gráfico define la posición de equilibrio de esa viga. La función alfa es una función que es discontinua y esto caracteriza el tipo de mezclas de materiales. O sea, el material de tipo 1 tiene una densidad o un módulo de ion diferente del material de tipo 2, alfa 1 y alfa 2 respectivamente. Alfa 1 es el módulo de Young del material tipo 1, alfa 2 es el módulo de Young del material de tipo 2. Alfa, estamos viendo que alfa es una función discontinua y cuyo gráfico define, eh, y la función U es la función cuyo gráfico define la posición de equilibrio de este material. O sea, esta función debe de ser continua porque evidentemente no hay ninguna ruptura dentro de la viga y por tanto en el punto L0 la deformación por la izquierda debe de ser igual a la deformación por la derecha. Observemos que estos superíndices menos y más están indicando límites laterales por la izquierda y por la derecha respectivamente. Además, la tensión en L0 debe ser continua. O sea, la tensión también debe ser continua. Esto es la ley de acción y reacción y por tanto debemos de tener esta identidad, que por la izquierda la tensión debe de ser igual a la tensión por la derecha. Por tanto, estas dos condiciones físicas se reúnen en este material y el material del tipo 1 y el material del tipo 2 conectados a través del punto L0 deben de satisfacer estas dos condiciones, la continuidad y la acción y reacción. Las condiciones de continuidad son exigencias físicas y naturales que tenemos sobre el problema. Muy bien, supongamos que sobre esta viga adicionalmente se le actúa una fuerza distribuida, o sea, un peso que está distribuido sobre esta viga que es la que va a producir la deformación de ella. Entonces tenemos esta condición donde F está justamente graficando eh, la fuerza que está actuando, la fuerza distribuida, cuya área está representando la resultante de esta fuerza. La ecuación que define la posición de equilibrio es dada por esta ecuación. Observe de que aquí tenemos alfa u de x igual a f de x, donde alfa es la función que ya habíamos definido inicialmente y que tiene condiciones de contornos. Observe que del gráfico los puntos L y 0L y L, 0 y L, que son los extremos de la viga, ella está presa, por tanto no existe movimiento en estos puntos y debe de ser igual a 0. Con las condiciones de transmisión, observen que las condiciones de transmisión deben de realizarse en el punto L0. O sea,
la función en L0 por la izquierda debe tener límite lateral igual al límite lateral por la derecha. U de 0 es igual a 0. Esta es la relación de continuidad y la acción y reacción que corresponde a la tensión también debe de ser continuas en el punto L0, porque a pesar de ser materiales diferentes, Ls están unidos a través de un cierto mecanismo y por tanto se comporta como si fuera un único material. Muy bien, el problema de transmisión que vamos a considerar entonces es el siguiente. Nuestro problema es encontrar o mostrar que existe una única solución U que está en H1 de la ecuación eh, alfa u x igual a f de x para todo valor de x en el intervalo, no, en el conjunto abierto disconexo 0L0 unido con L0 a L intervalos abiertos, con las condiciones de contorno de Dirichlet y cuando f es una función de L2 y alfa es una función discontinua en el punto L0. Mostraremos que existe esta única solución H01 que verifica que es H2 del conjunto I y verifica también la condición de transmisión, que la continuidad de la función U en el punto L0 y la continuidad de la tensión también en el punto L0. Bueno, notemos para este problema primero de que H2 del conjunto I, que es disconexo, es diferente de H2 de 0L, porque observe de que 0L, que el conjunto I es simplemente el intervalo abierto 0L al que le hemos extraído el punto L0. Sin embargo, esta pequeña sutileza hace que estos dos espacios sean diferentes. Verificamos la condición de que las funciones de H2 de 0L están incluidas en H2, o sea, toda función que está en H2 es una función de H2 de 0L, es una función que está en H2 de I. Muy bien, vamos a hacer algunas observaciones relativas a estos problemas. Primero, la continuidad y la diferenciabilidad son propiedades locales, ¿no? O sea, de la forma en que nosotros aprendimos la derivada y la continuidad clásica son propiedades locales. Por este motivo, si tomamos alfa 1 y alfa 2, la función alfa de x definida de esta forma verifica lo siguiente, de que es una función infinitamente diferenciable en y. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el punto de discontinuidad. Entonces, para cualquier elemento de y, la función no solamente pasa a ser continua, como que es infinitamente diferenciable, porque son funciones constantes. Entonces, esta función es continua, pero y no está ni siquiera definida en y, porque L0 no pertenece al intervalo, no está definida en L0 porque L0 no pertenece a el conjunto I. Una segunda observación, y esta segunda observación es más un ejemplo. La función valor absoluto no es diferenciable en el sentido clásico en el punto x igual a 0, pero es una función que pertenece a h1 de menos 1 a 1, o sea que quiere decir que existe su derivada débil. Y en el sentido distribucional, y todavía tenemos de que la derivada del valor absoluto es igual a la función signo de x, que es igual a esta expresión 1 si los valores son negativos, ¿no? Menos 1 si los valores son negativos y 1 si el valor es positivo, de donde obtenemos de que la derivada también pertenece a L2 y esto hace con que la función esté en H1. Pero si nosotros derivamos por segunda vez, de acuerdo a todo lo que hemos visto, la segunda derivada del valor absoluto corresponde a 2 veces la función delta de Dirac, que ya no es una función que está en L2, es una función que está en H-1.
Por tanto, aquí hay una diferencia muy importante. Si en lugar de tomar el intervalo -1 a 1 consideramos el conjunto I como la unión de los intervalos abiertos que van de -1 a 0 con el intervalo abierto de 0 a 1, vamos a tener que esta función f, o sea, el valor absoluto, es una función infinitamente diferenciable, porque exactamente estamos sacando el punto L0, que es el punto en donde la función o una derivada de la función tiene negativa, o sea, no tiene derivadas, ¿correcto? O sea, ahí por tanto en todos los demás puntos pasa a ser infinitamente diferenciable. Muy bien, haremos entonces una tercera observación. Cuando definimos una función sobre el conjunto disconexo I, que es la unión de los intervalos abiertos de -1 a 0 con 0 a 1, las derivadas distribucionales o las distribuciones sobre este conjunto van a estar definidas en C0 infinito de omega, de I, perdón. Recordemos de que esta phi que pertenece a C0 infinito de I tiene la propiedad de que su soporte cerrado está contenido dentro de este conjunto abierto. ¿Qué significa? Si es cerrado y está metido dentro de este abierto, el 0 no pertenece al soporte y por tanto phi de 0 va a ser nula. Además, es claro de que las funciones en la frontera de I también va a anular, ¿no? -1, 1, inclusive el 0 también es parte de la frontera. En particular, vamos a tener de que si una función pertenece a C0 infinito de I, entonces las restricciones al primer subintervalo, -1, 0, también van a ser funciones C0 infinito de este conjunto. O sea, se van a anular en -1 y en 0 y van a ser infinitamente diferenciables y van a tener soporte compacto dentro de ese conjunto. Aquí tenemos de la misma forma, aquí estamos notando de la misma forma phi y su restricción al subintervalo -1, 0. Vamos ahora a tratar de la resolución del problema de transmisión. Y para esto vamos a seguir el mismo procedimiento ya usado anteriormente. Vamos a definir la norma y el correspondiente producto interno. Fíjense, vamos a tomar como norma 1 la integral de alfa de x, wx y su correspondiente producto interno, vamos a anotarlo como sub 1, a la integral de alfa multiplicado por wx vx. Vamos a tomar un elemento del dual de h01, que es h menos 1, definida de esta forma. T de w igual a la integral de 0 a L de f por w. Muy bien, vamos a usar entonces el teorema de la representación de Riesz, que nos dice de que existe una única función u que pertenece a h01 que verifica esa identidad de que el elemento del dual va a ser igual al producto interno de u con w. O sea, sustituyendo las definiciones, sustituyendo el valor del dual con el producto interno, obtenemos lo que llamamos de formulación variacional del problema. Ahora observemos de que las funciones C0 infinito de I están contenidas en C0 infinito de 0L0. Observe que I es un subconjunto estrictamente contenido en en 0L, porque ahí la única cosa que está faltando es el L0, ¿correcto? Entonces, esa inclusión es en el sentido de que estamos extendiendo continuamente la función phi. Muy bien, ahí obtenemos entonces que se verifica la formulación variacional para estos conjuntos y tomamos para todo W definido en C0 infinito de 0 a L0 esa formulación variacional, o sea, hacemos la integración por partes y obtenemos esta identidad, de donde sigue de que la integral de 0 a L0 ahora
de ese paréntesis multiplicado por W es igual a 0 para todo elemento de ese cero infinito de 0L que está escrito encima. Entonces, sobre ese intervalo vamos a tener de que el integrando debe de ser idénticamente nulo, o sea, menos alfa o x. X debe de ser igual a f y esto debe de ser válido en L2. ¿Por qué? Porque f pertenece a L2. ¿De dónde obtenemos de que u es una función que está en H2 de 0L? Recordemos que alfa es constante en cada uno de estos subintervalos, por tanto obtenemos de que U debe de ser H2 en el primer subintervalo de I. Análogamente trabajamos en el otro subintervalo de L0 a L y obtenemos, usando integración por partes, la misma relación, solo que esta vez sobre el intervalo L0 hasta L. Y esta relación debe de ser válida para todo W que está en C0 infinito de L0 a L, de donde concluimos también que se verifica la ecuación en L2. ¿Correcto? Y observemos de que esto es debido a que estamos tomando distribuciones en C0 infinito de L0 a L. Fíjese, entonces ahora ya tenemos que la misma función hace parte de 0 a L0 y de L0 a L en L2. Entonces, concluimos que la función alfa x sub x debe ser igual a f en L2 de 0 a L, ahora de todo el intervalo, porque es una función que está en L2. Por tanto, concluimos de que el producto de alfa u x es una función que está en H1. Y nosotros sabemos que toda función que está en H1 es una función continua. En particular, tenemos que se verifica la condición de transmisión, o sea, de que alfa del E0 por la izquierda multiplicado por UX del E0 por la izquierda debe de ser a los mismos valores, al mismo producto por la derecha. ¿Correcto? Y esto ahora es debido a que estamos tratando con funciones continuas. Por tanto, esa condición de transmisión sigue de forma natural. Finalmente, como U pertenece a H01 y esta es una función continua, obtenemos la primera condición de observabilidad, que es la continuidad de las funciones. Vamos ahora a trabajar un poco sobre transmisión de vigas y vamos a considerar entonces una viga sometida a una fuerza distribuida. La viga tiene tamaño L y observe que a partir de L0 tenemos un material a la derecha y otro material a la izquierda, donde aquí vamos a denotar por y igual a u de x la función cuyo gráfico es la posición de equilibrio de la viga, ¿correcto? Y la función y igual a f de x va a ser la fuerza distribuida que está encima de la viga, ¿correcto? Entonces, observemos de que ahora esta flexión, ¿no? El momento flector es dado, recordemos que el momento flector es dado por alfa, segunda derivada de u en el intervalo 0L, ¿correcto? Muy bien, y el alfa vamos a considerarla nuevamente una función discontinua, o sea, son dos materiales que tienen diferentes módulos de Young. Y alfa es una función discontinua en el punto L0, pero el momento flector debe de ser continuo en L0, porque el momento flector debe de ser lo mismo, si no la viga estaría girando. Si uno fuese mayor que otro, habría una resultante de momentos, y no es el caso. La viga está oscilando y está juntas, ¿correcto? Por tanto, la continuidad del momento flector en L0 significa de que
esa igualdad es válida. O sea, el momento flector por la derecha de L0 debe de ser igual al momento flector por la izquierda. Pero la fuerza cortante V también debe de ser continua. Recordemos de que la fuerza cortante V es la derivada del momento flector. Y eso se deduce a través de ese gráfico de cuerpo libre que tenemos en la parte superior de nuestro slide. De donde viene la condición de que la cortante por la izquierda de L0 debe de ser igual a la cortante por la derecha de L0. Esto significa, tomando los valores en partir de M y de U, de que esas derivadas deben de ser iguales. O sea, la derivada de UXX por la izquierda de L0 debe de ser la misma que por la derecha de L0. Muy bien, vamos a ver entonces cómo formulamos este problema de transmisión. Sería nuestro segundo ejemplo. Vamos a mostrar que existe una única solución, U, que pertenece a H02 de la ecuación de cuarta orden aquí, donde X varía en ese conjunto disconexo. Y estas son las condiciones de contorno. Cuando f pertenece a L2 y alfa es esta función discontinua con punto de discontinuidad en L0. Muy bien, vamos a demostrar que existe esta U en H4 de I y verificando las condiciones de transmisión. La primera es la condición de continuidad, la segunda es la continuidad del momento flector y la tercera es la continuidad de la fuerza cortante en el punto L0. Muy bien, definimos entonces la norma y el correspondiente producto interno de forma análoga para poder mostrar la existencia de soluciones de análogo al caso anterior. Y el producto interno en este caso está dado por alfa de x, wxx. El producto interno estaría dado por esa relación wxx, vxx. Tomamos un elemento del dual, h-2 en este caso, en donde este elemento del dual es la integral de 0 a L de W por F. O sea, T de W es igual a la integral de W multiplicado por F. Muy bien, por el teorema de la representación de Riesz existe un único elemento en H02 que verifica que este elemento del dual aplicado en W es igual al producto interno de U con W. Y sustituyendo los correspondientes valores, sustituyendo el valor de t definida previamente y el valor del producto interno, encontramos nuestra correspondiente formulación variacional que es válida para todo elemento W de H02. Ahora observemos de que H02 está metida en las continuas, en la C1, no funciones continuas y diferenciables, de 0 a L y por tanto en particular verifica la relación de continuidad en L0. O sea, U en L0 por la izquierda es igual a U de L0 por la derecha y lo mismo sucede con sus respectivas derivadas. Observemos además que C0 infinito del conjunto I está contenido en el espacio de las funciones C0 infinito de 0L. Y aquí obtenemos entonces esta formulación variacional, o sea, lo que hemos hecho es simplemente pasar las derivadas para la otra componente. ¿Correcto? Esta sería nuestra función y ahora vamos a utilizar el teorema de Du Bois-Reymond. Observe de que esto es válido para todo W que está en C0 infinito del primer subintervalo, de donde aplicamos el lema de Du Bois-Reymond en ese intervalo, ¿no? Y vamos a obtener que esto es 0, por tanto, deducimos inmediatamente de que el valor que está dentro del paréntesis en esta integral debe de anularse y eso nos da nuestra ecuación en L2 de 0 hasta L0 en la primera parte del subintervalo, de donde
recordando de que alfa es una constante en 0L0, concluimos de que U pertenece a H4 de 0L0. De forma completamente análoga, repetimos este procedimiento para el siguiente subintervalo y encontramos nuevamente esta expresión. Aplicamos el lema de Du Bois-Reymond, de donde encontramos nuevamente que la ecuación se verifica esta vez en el intervalo de L2 de L0 hasta L, o sea, en el segundo subintervalo del conjunto I. De donde concluimos de que esta función, el corchete de alfa UXX con segunda derivada es igual a f en L2 de todo el conjunto 0L. Por tanto, obtenemos de que alfa UXX es un elemento que está en H2. Y ahora todo elemento que está en H2 está metida en el espacio de las funciones C1. En particular, tenemos de que UXX es continua y la tercera derivada de esa expresión, o sea, la derivada de alfa UXX también va a ser continua. ¿Correcto? Y allí obtenemos entonces la segunda relación de continuidad. Hemos demostrado, por tanto, de que la solución del problema de transmisión para vigas existe, es única y tiene regularidad. En la primera componente es una función H4, en la segunda es otra función H4. Muy bien, pero no es H4 de todo el intervalo. Finalmente llegamos a nuestro resumen y conclusiones. Entonces hemos estudiado los problemas de transmisión para vigas y hemos hecho la interpretación física sobre los puntos en donde las funciones, las leyes constitutivas, son discontinuas. Y hemos colocado el problema de forma completa, cuáles son las mínimas exigencias que debemos de tener en estas soluciones para que ya sea considerada de hecho una solución del problema. Vimos también la parte de la regularidad de los problemas de transmisión. O sea, en los puntos en donde la función es discontinua, la función no está bien definida y si consideramos el intervalo completo, entonces hay problemas de irregularidad. Por ese motivo, eliminamos los puntos de discontinuidad y trabajamos sobre conjuntos abiertos disconexos, lo que produce un problema de transmisión. Finalmente, vimos la resolución tanto de los problemas de transmisión para cuerdas o cables y para vigas. En la próxima aula consideraremos los problemas de evolución y utilizaremos la teoría de semigrupos para resolver los correspondientes problemas.